Día 18 de Cuaresma, sábado de la segunda semana de Cuaresma. La gloria sea para Jesucristo, hoy y siempre. El Evangelio del día de hoy es Lucas 15, versículo del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él, y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístensela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó a matar el becerro gordo, por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas a matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Vaya evangelio que nos ha tocado leer y escuchar hoy. Increíble la forma en que se expresa la misericordia de Dios, la que perdura aun cuando nosotros no la merecemos. Y justo por esto es que le he puesto a esta reflexión. La misericordia de Dios nos inspira a reconciliarnos con Él. Pero antes de llegar a esta gran enseñanza de Jesucristo, quisiera mencionar un poco sobre la primera lectura y un significado tan profundo de lo que es la misericordia. Como contexto, el profeta Miqueas es uno de los profetas menores, contemporáneos de Isaías, conocido porque en su libro se presenta firme en contra de las injusticias de los líderes, ya que éstos estaban llenos de corrupción, egoísmo y desobediencia de los mandatos de Dios. De hecho, como una pequeña referencia, Miqueas profetiza el nacimiento de Cristo. Lo hace específicamente en Miqueas capítulo 5, versículo 1, de la siguiente forma: Y tú, Belén Efratrá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel,
Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Miqueas en su profecía expresa con total dureza que el pueblo de Dios ha caído y que ha recurrido en pecados que han generado un desorden en el camino de Dios, y esto hace que Dios deje de reinar en los corazones de su pueblo. Sin embargo, el profeta afirma que vendrá una paz y alegría en Dios cuando éstos se arrepientan, y es aquí donde quisiera hacer esta pequeña reflexión de la primera lectura y relacionarlo con el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy yo quisiera compartirles 3 puntos importantes e interesantes que se pueden aprender de esta parábola, donde se remarca la misericordia y la reconciliación. Podemos empezar a ver detalles de partes curiosas. Por ejemplo, hay un padre y 2 hijos. Uno de ellos exige la herencia que le corresponde y al recibirla decide irse de casa y malgastarlo todo. Este punto podríamos entenderlo como derrocharlo en pecado, porque un desorden en las cosas buenas lleva a la esclavitud del pecado, a lo cual Cristo estaba en contra. Esto, hermanos, es lo que sucede cuando hemos recibido la gracia de Dios. Dios, que es un Padre que nos ama tanto, nos da la gracia al saber que somos sus hijos, por medio del sacrificio de Jesús. Pero ¿cuántas veces nosotros no nos hemos perdido y hemos perdido esa gracia, y cuando tocamos fondo no sabemos qué hacer? En el segundo punto podemos ver que el hijo, al saber que estaba en el fondo y que había hecho mal, decide arrepentirse y volver hacia su padre. Al volver, el padre lo recibe con tanto amor y misericordia que ya no importaba las malas decisiones que había hecho, ya que éste se había arrepentido. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Nosotros, cuando hemos pecado y no nos arrepentimos, es sinónimo de seguir en un camino sin destino. No sabemos a dónde ir, porque cuando nos arrepentimos y aceptamos nuestros errores, buscamos levantarnos, encontrar a Dios y enmendar nuestros actos. Que esto es lo que en esta Cuaresma estamos viendo con el sacramento de la reconciliación. El sacramento de la reconciliación busca que tengamos un corazón contrito, que realmente nos arrepintamos y busquemos enmendar nuestra vida. Y esta es una invitación que se sigue haciendo día con día en esta espera, en este tiempo de Cuaresma. Dios, que en su infinita misericordia nos perdona, tiene todo el amor para sanar nuestras heridas por nuestras malas decisiones, pero eso sucederá siempre y cuando nosotros tenemos un arrepentimiento de corazón, y esto lo podemos tener gracias a las enseñanzas de Cristo, porque es Cristo quien nos enseña que debemos perdonar y amar. Nunca es tarde para volver al sacramento de la confesión. Y como último punto, el hijo mayor es lo que no debemos ser, y aquí quiero relacionarlo con el principio de este evangelio. ¿Recuerdan qué se preguntaban los fariseos y los escribas? Ellos mencionaban específicamente: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Esto se puede ver en Lucas 15, versículo 3. Esta es una actitud que muchas veces, que incluso como cristianos, podríamos tener o hemos caído en eso. No dejemos que la soberbia gobierne estas emociones. Esta es una actitud que indica que Jesús Jesús nos indica que tiene el hijo mayor, que en lugar de alegrarse por el regreso de su hermano, tiene un sentimiento de egoísmo y soberbia. Esto es el ejemplo de lo que hace nuestra imperfección humana. Nos hace tener emociones que, en lugar de ayudar a construir el reino de Dios, nos destruimos a nosotros y a nuestro prójimo. Hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude a ver cómo la misericordia de Dios está ahí esperándonos, y lo único que Dios quiere que hagamos es que nos arrepintamos y volvamos a Él, porque es Dios quien tiene un amor tan profundo e infinito, que siempre querrá que vayamos por el camino recto. Aprovechemos estos dones que nos comparte la Iglesia, porque en este tiempo de espera podemos arrepentirnos y volver a Dios. Nunca es tarde.
Que Dios Padre los bendiga, que Cristo nuestro Señor les guíe en el camino y que María, Madre de Dios, les acompañe siempre. Un abrazo fraterno a todos. Eros.